¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de esto que nos sucede a todos. Y continuamos con nuestra dinámica mensual de las preguntas abiertas de nuestro auditorio. No sabe cómo me gustan hacer estos videos, porque siento que estamos teniendo una conversación mucho más cercana a usted y yo, y nos quedaron bastantes preguntas. Voy a hacer todo lo posible por contestarlas más que pueda en el tiempo que tenemos en este video. Nos está diciendo Magdalena. Muchas gracias, Magdalena, por todo lo que nos dices, tal cual. Y nos pregunta, ¿cómo cuestionar las enseñanzas aprendidas por nuestra familia sin sentirnos mal? Por no ver la vida de la misma manera que el resto de la familia. Fíjese, aquí está muy marcado la pregunta. ¿Cómo cuestionar las enseñanzas sin sentirnos mal? ¿Por qué tanto miedo a sentirnos mal por eso? Imagínese, fíjese lo que está planteándome. Tendríamos que ir en contra de lo que se nos enseñó, de la manera en la que se nos enseñó en que funciona el mundo, en que tendríamos que ver las cosas, nuestros valores, nuestros principios, la manera en la que llevamos nuestra vida. Se nos enseñó de esa manera, vamos a hacerlo distinto a lo que nos enseñaron. ¿Y no nos vamos a sentir mal? Es imposible no sentirnos mal. Es algo que se vive hasta como con un cierto duelo. Hay algunas personas, por ejemplo, fíjese, si nos fuéramos a algo muy extremo, hay personas que salen de comunidades, por ejemplo, de ciertos cultos, ¿no? O de ciertos países en donde se vive un régimen dictatorial muy hermético, y salen al mundo. Y por ejemplo, en los casos de allá de Asia, donde está el país del norte y el país del sur, hay personas que salen huyendo de uno de esos lugares y hay programas específicos de ayuda psicológica para reinsertarse al mundo. De lo traumático que resulta esto. Entonces, tal vez ahí uno podría decir, bueno, pero eso ya es en una cuestión dictatorial y lo demás. ¿Y qué es lo que vivimos en casa cuando nuestros padres nos han dicho que así deben de ser las cosas y así se debe de comportar uno y que así es como nos vamos a ganar su afecto? ¿Cómo no sentirnos mal cuando les llevamos la contra? ¿No? Por supuesto que nos vamos a sentir mal. Y ahí es en donde la mayoría de las personas van flaqueando cuando intentan hacer su propio camino. Porque fíjese, nos vamos haciendo esta idea de que ser adulto tiene que ver con pagar las cuentas, con hacer más criaturas y con empezarnos a fajar hasta acá, ¿no? Y las señoras empezar a utilizar cierto corte de pelo. Pero eso es ser un adulto, ¿no? Un adulto, muchas veces lo hemos hablado acá, y tendría que ver con un proceso de maduración en donde cada quien va tomando su propio camino y sus propias decisiones. Porque luego nos topamos con personas de 30, 40, 50 años preguntándole a sus papás qué es lo que tienen que hacer, cómo educar a sus hijos, qué van a hacer con su trabajo, cómo pueden llevar sus cuentas. Yo no podría decir, oye, se sigue siendo un niño en la cabeza, ¿no? Porque seguimos viendo a alguien, ¿no?, que pensamos que tiene todas las respuestas y le seguimos atribuyendo ese poder. Y hemos hablado mucho en otros programas de cómo eso es una total fantasía infantil que tenemos, de que nuestros padres saben la manera correcta de vivir. Fíjese nada más, ¿no? Igual y más de alguna persona ya se va a sentir ofendida con esto. Pero, ¿qué nos hace pensar que nuestros padres saben cómo se debe de llevar una vida mejor? ¿No? Que son más viejos. Ahora me va a decir que mientras más viejos, menos tontos. Claro que no, hay gente tonta de todas las edades, ¿no? Entonces, ¿qué es el tipo de autoridad o de poder que les vamos atribuyendo a ellos? Ojo, no porque no haya personas que lo tengan. Hay personas que efectivamente tienen un insight en la vida que nos pueden otorgar un montón de enseñanzas a través de sus propias vivencias, pero déjeme le digo que son las menos, ¿no? Y aún la persona con un insight increíble de ciertas cosas va a ser bastante bruto en otras. ¿Y qué es lo que nos queda a nosotros? Intentarlo. Empezar a buscar una manera diferente. Si lo pensáramos desde la religión, si lo pensáramos desde los valores, si lo pensáramos desde cómo llevar nuestra vida marital, todas esas cosas, fíjese, ¿qué es lo que los padres, nuestra familia nuclear, entiende como que es la manera correcta de vivir? Y es la manera en la que ellos vivieron. Y la manera en la que ellos vivieron, ¿quién se las dijo? Seguramente sus padres. Y a sus padres, ¿quién se las dijo?
Y si nos vamos haciendo esa cadenita, nos vamos a encontrar con costumbres de hace 50, 60, 80 años que nadie sabe por qué. Pero que se sigue haciendo, porque así tiene que ser. Por ejemplo, ¿quién dice que todas las fiestas se tienen que hacer en la casa de la abuela? ¿No? Y que si no, somos unos malagradecidos y unos malditos porque no estamos conviviendo con la familia. ¿Quién dijo eso? ¿No? O sea, ¿qué pasa si yo me quiero festejar mi cumpleaños en otro lado? Si yo no quiero pasar Navidad, esta Navidad con mi familia, si la quiero pasar con mis amigos o la quiero pasar con la familia de mi esposa, ¿qué? Eso ya me volvió una mala persona. ¿Por qué? Porque no sé quién rancios dijo que así tenía que ser. Y por supuesto que eso nos va a doler si regresáramos a esto, ¿no? ¿Cómo le hago para llevar la contra? ¿Cómo le hago para empezar a plantearme mi propio pensamiento? Nos va a doler. Tenemos que ser malos hijos para crecer. Esa es una cosa como curiosa de decir. ¿Pero qué quiere decir un mal hijo? No ser un mal agradecido, ¿no? Sino hacer nuestros propios juicios. Y muchas veces esas decisiones y esos juicios no van a ir ni cercano de lo que hubieran hecho nuestros padres. Y nuestros padres se van a regodear muchas de las veces, porque aparte también hay personas muy egoístas, ¿no? Que se sienten como todavía muy por encima. Se van a regodear si la regamos, ¿no? Sí, claro, yo te dije que esa persona no te convenía, que ese trabajo, no, si me hubieras escuchado a mí. Y uno dice, bueno, haz de cuenta como que trabajaste también tú en ingeniería de sistemas, mamá. O cómo sabías todo eso sin que yo lo supiera. Yo tuve una carrera universitaria de esto, ¿no? Pero es nada más como por regodearse, como por reafirmar esa autoridad que tienen encima de nosotros. Entonces, cualquier cosa que hagamos en contra va a ser una afrenta para nuestros padres. Hay personas que lo van a tomar de una manera más madura, que sería pues el mejor de los casos, ¿no? De todas maneras les va a molestar. ¿Por qué? Porque no les estamos haciendo caso y porque hay una parte dentro de la cabeza de nuestros padres en donde de alguna manera les pertenecemos. Fíjese cómo quitarnos esa idea. Si yo te hice, si yo te limpié los pañales, si yo te di de comer de mi pecho, ahora me vas a llevar la contra, pues sí, ¿no? Pero no deja de sentirse como que somos un cacho de ellos o como que les pertenecemos. Entonces cualquier cosa que vaya en contra de lo que ellos nos dicen los va a molestar. Así se aguanten de decirlo. Pero así tiene que ser, ¿no? Y no porque tengan o no tengan la razón, sino porque nosotros tenemos que experimentar la vida desde nuestra propia carne. Y esto, si no lo alcanzan a entender, vamos a perder esa relación. Pero vamos a ganar muchas otras cosas. Eso es lo que nos puede alcanzar a minorar el dolor de esa pérdida, de ese afecto, porque efectivamente lo que estamos haciendo ahí es que nos quieran menos, ¿eh? No se confundan, no es así como, bueno, pero yo te quiero, hagas lo que hagas. No es cierto, nos quieren menos. Y no está mal, ¿no? ¿Cómo nos van a querer igual si ahora les estamos llevando a la contra? Es normal. Claro que hay cosas que no van a cambiar, ¿no? Claro que hay cosas que nos van a seguir teniendo cariño, pero va a ser menos, ¿no? Ya no vamos a ser tan brillantes para ellos, tan luminosos como éramos cuando hacíamos todo lo que ellos nos pedían. Pero es una pérdida, es un sacrificio de un afecto que tenemos que hacer para empezar a vivir por nosotros mismos. La contraparte es no hacerlo y seguir viviendo con una cabeza compartida con los padres. La cosa más enfermiza que se puede imaginar. Eso no da más felicidad. Eso no nos hace vivir mejor. Eso es una razón de sufrimiento constante en la gente. Y algo por lo que, bueno, hay un desfile en los consultorios de los psicólogos. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos acá. Nos dice Noemí, una pregunta muy votada también y muy interesante. ¿Cómo puede uno superar el rechazo y la maldición de una madre? Una palabra fortísima aquí, Noemí. Superar el rechazo y la maldición, porque bueno, ya sería como el combo completo, ¿no? O sea, no nada más es que nos hayan rechazado, sino que aparte nos den una maldición, ¿no? Que ya suena así como medio de brujería, pero alcanzo a entender que es que no contamos con la gracia de ellos, ¿no? Que es como si aparte no nos quisieran, como si nos odiaran más de lo que nos quieren, ¿no? Porque si ya sobrevivimos, ¿no? Los primeros meses que teníamos un cuerpito de gelatina, no nos odian tanto, pero sí se entiende que puede haber madres que son muy malas, ¿no? Que hacen un pésimo papel y que le hacen la vida imposible a la gente que tienen a su cuidado. ¿Cómo superar esto? Y esta es una pregunta que le digo muy importante y muy profunda, porque aquí cuánto no hablamos de la importancia de todo lo que nos proporciona ese vínculo con la madre, ese vínculo, esa diada que decimos. Entonces, es muy natural pensar que si eso estuvo fracturado, que si eso estuvo mal, ya nos jodimos. Ya se nos fastidió la vida porque es algo que no vamos a poder superar. Y hay que entender la importancia que tiene ese vínculo.
y efectivamente todo el daño que vamos a haber sufrido ahí, pero también las posibilidades que nos abre eso. Nosotros de una muy buena suerte corrimos que estamos hechos para que no importa cuántos porrazos nos demos en el camino, tenemos una cierta inercia para seguir hacia adelante. Si tú ahorita, Noemí, nos estás haciendo esta pregunta, no creo que seas una niña de 8 años que se sienta así por su mamá y haya tomado la computadora, sino que ya eres una mujer adulta que ha vivido una vida y que siente que trae esa carga, como muchas otras personas lo pueden haber sentido que empatizaron con tu pregunta. Y ahí hay que pensar cómo se puede superar eso. Este tipo de situaciones, ese tipo de heridas, es algo de lo que no nos vamos a poder dar la vuelta de visitar un consultorio de un analista. Es algo que se tiene que hablar, es algo que se tiene que procesar, que se tiene que interpretar y que va a pasar un buen tiempo uno ahí, dándole vueltas a ese asunto. Aún en las relaciones intrafamiliares que pudiéramos entender como más sanas, están esas heridas. Es una herida narcisista de sentir que no se nos proporcionó lo que nosotros necesitábamos por parte de nuestros padres. Siempre está eso ahí, siempre. No importa que hayan sido buenos padres o muy malos, siempre está eso. Evidentemente en una proporción distinta, ¿no? No es exactamente lo mismo. Pero lo que le quiero decir es que es algo que vamos a tener que elaborar en el consultorio. Y la pregunta va centrada en cómo superar eso. Y aquí hablamos mucho de que las cosas no se nos quitan. Es algo que nos marca. Es algo con lo que ya vamos a tener que ir para adelante. Con una ausencia, con una falta con la que vamos a tener que vivir. Pero esto, al principio yo le estaba diciendo que nos proporciona una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque al momento de haber tenido esa falta, hay muchas personas que alcanzan a empatizar de una manera diferente desde ahí, ¿no? Que no se toma por sentado el afecto que tenemos de los demás, sino que se va dando un peso especial a este tipo de conexiones. Y aunque haya sido algo traumático, se puede llegar a tener una vida con vínculos que no sufran de esos mismos problemas. ¿Por qué? Porque vamos teniendo un punto de partida distinto. No solo es la madre. Hay muchas personas a nuestro alrededor que van determinando nuestra vida y nuestra condición psíquica. Si bien la madre es una persona increíblemente importante en esto, hay que entender que hay muchas otras figuras de las cuales nosotros nos pudimos sostener y que por eso estamos por acá, ¿no? Que no nos quedamos ahí atorados tanto tiempo. Entonces, más bien, ahí tendríamos que entender que es algo que forzosamente nos va a llevar a un consultorio, porque es algo que nos va arruinando si no le hemos podido dar mucha vuelta, ¿no? En ese caminito, nos vamos a dar cuenta de cómo nos está impactando en un montón de áreas de nuestra vida y también las más de las veces en nuestra propia maternidad, ¿no? Cuando ya empiezan a llegar chamacos o todavía antes, ¿no? En las relaciones interpersonales que tenemos, a veces con todo y esas maldiciones y con ese rechazo, hay personas que paradójicamente son las que más sufren y siguen pegados a la madre, ¿no? Que siguen estando ahí, que nunca han podido establecer una relación con alguien y que siguen viviendo ahí recibiendo sus maltratos. Entonces, no es cosa de checarse un videíto, de leerse un libro. Eso es algo que tenemos que ir a psicoterapia, sí o sí. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos. Nos dice Consuelo, ¿cómo superar un evento traumático emocional? Por ejemplo, una amenaza de muerte. Consuelo, una amenaza de muerte no es un evento traumático emocional que pudiéramos delimitar como eso. Un evento traumático sería como esto que estamos hablando del abandono de una madre. Cuando alguien nos amenaza de muerte tenemos que hacer una intervención con la ley, ¿no? Evaluar qué tan real es eso, porque no es que estemos ansiosos por una cuestión de nuestro inconsciente, sino que estamos ansiosos porque alguien está intentando atentar con nuestra vida. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que hacer que la ley intervenga, ¿no? A veces se pueden suscitar ese tipo de cosas, como por ejemplo en reuniones familiares, ¿no? De te vas a morir y ojalá y te pase algo y lo demás, y nosotros nos sentimos, porque son personas muy cercanas a nosotros, hay que evaluar qué era lo que estaba pasando, ¿no? Qué tan real fue eso. Pero si alguien está intentando hacernos daño, no es nada más como para estarle rascando nuestro inconsciente. Hay que intentar hacer cosas para que eso no vaya a crecer, ¿no? Ya desde ahí tendríamos que empezar a pensarlo de una manera diferente. Y nos pregunta también Laura, ¿cómo se desarrolla el pensamiento mágico? Me aferro a creer solo en evidencias científicas de cualquier tema, pero he tenido vivencias que caen en lo mágico, por así decirlo. ¿Todo ese tipo de experiencias mágicas son solo nuestro subconsciente o realmente suceden? Laura,
son solamente nuestro inconsciente. No, hay un montón de cosas mágicas en el mundo, pero que tienen que ver con digamos, como con lo increíble de eso, ¿no? Nada más basta con asomarse un microscopio y darnos cuenta del mundo que hay en una gota de agua, de un charco en la calle, de toda la vida que hay ahí, de todo el ecosistema que hay en una gota de agua. Eso es una cosa mágica. Pero ya que empezamos a pensar que llegó algún espíritu y que nos están modificando mentalmente, es mágico, ¿no? Ahí no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Y tú nos vas preguntando cómo se desarrolla el pensamiento mágico. Hay un video específico de eso, de cómo se desarrolla el pensamiento mágico. Sin embargo, tú aquí nos vas diciendo algo muy curioso, que aunque tú hagas todo el esfuerzo por mantenerte científica en esto, de todas maneras, de repente te hace sentir como que igual y si había un espíritu, ¿no? Por ahí, como que igual y si alguien me estaba viendo por la ventana y ya ahora igual es un espíritu chocarrero. Laura, no te preocupes, no estás enferma de nada, eso nos pasa a todos. A todos. Es algo que de repente me cotorreo diciendo que es nuestro cavernícola interior. Todos, así, pues aunque nos veamos vestiditos de camisa y planchados y con el pelo, somos animalitos que les pasan ese tipo de cosas, ¿no? Que nos asusta, que de repente pensamos que es algo mágico. Y no es como para irnos más lejos. Nunca he visto a alguien que haga un truco de cartas y de repente desaparezcan y nosotros nos sentimos otra vez como un niño en la película de Harry Potter. No, wow, desapareció. Sabemos que no han desaparecido, sabemos que nos están engañando, pero eso es lo que nos genera, ¿no? Es así como, wow, y si la magia existiera, y si ese hombre realmente estuviera levitando, y si esa persona realmente tiene poderes curativos. Simplemente hay que estar muy conscientes de esa fragilidad en todos nosotros, de que cuando más frágiles en nuestro equilibrio emocional estamos, es más fácil que caigamos en ese tipo de situaciones y de que nos estafen. Eso sería lo más peligroso del pensamiento mágico, que algún desgraciado se aproveche de nuestro primitivismo, ¿no? De eso que todos tenemos, que de repente nos apantallamos, que de repente nos pueden enseñar imanes y decirnos que eso nos va a curar de cualquier enfermedad y como que nos la creemos, ¿no? La persona más culta, más científica, de repente le van a llegar estas ideas. No es algo raro, porque estamos constituidos de esa manera. Ahí la situación es que todos fuimos niños. Antes de ser niños éramos unos animales bastante inútiles. Y luego nos empezamos a educar, nos empezamos a cultivar, nos empezaron a educar, nos fuimos haciendo a la civilización y a la cultura, pero recorrimos todo ese camino antes. Y ese camino es a donde van a recurrir nuestras emociones cuando nos asustamos. Cuando de repente no le encontramos explicación a algo, pues vamos a decir que fue esto, fue un milagro, ¿no? O fueron los fantasmas, o fue la buena suerte que tengo, cuando nada de eso sucedió realmente. Simplemente es por algo de fragilidad. Ahí, no te espantes, Laura, eso nos sucede a todos. Tú nos dices acá subconsciente. No es subconsciente, es inconsciente, si estamos hablando desde un punto de vista psicoanalítico. Y nos dice Cami: hola José Luis, ¿qué opinas del análisis del lenguaje no verbal, tipo Lie to Me? ¿Se puede saber acerca de los pensamientos o sentimientos de una persona analizando sus gestos o movimientos corporales? Saludos. Claro, Cami, ¿no? Por supuesto que se puede saber. Digo, esta serie de Lie to Me era muy curiosa porque de repente era una persona que se le quedaba viendo fijamente y ya podía saberlo todo. Pero realmente somos pésimos mintiendo. Pésimos mintiendo. Todos. Todos somos malísimos para mentir. Hay un montón de cosas que no cuadran cuando estamos hablando y cuando estamos diciendo algo que no es real. De entrada, ¿por qué? Porque nos empezamos a imaginar algo que sucedió. O, si no lo estamos haciendo en el camino, inventando tarugadas, es algo que ya habíamos prefabricado y que queremos hacer que conecte con todo lo que está alrededor, pero algo va a brincar. Es imposible hacer una mentira porque no sucedió así. Las mentiras más fáciles de pasar son cuando son exageraciones y hasta cierto punto. Pero todos somos malísimos para mentir. Malísimos para mentir. Porque la intención nunca cuadra con nuestra emoción que estamos proyectando. Es como cuando alguien nos dice: ¡ay, qué gusto! ¡Qué bueno que viniste! Y tiene la boca así. Es complicadísimo fingir ese tipo de cosas. Entonces, digo, se vuelve un tema ahí como de conversación y medio de fantasía, ¿no? Con la ciencia y que si esta persona puede ver a través de las personas. Realmente no funciona de esa manera, pero somos muy malos para mentir. Hay que quedarnos con esa parte. Y también ya por último acá todavía nos queda tiempecito. Sí,
tenemos un minutito para esto. Nos dice Mariana, ¿cómo funciona el síndrome de Edipo y Electra en adultos? Mariana, no es el síndrome, es el complejo de Edipo, y el de Electra nos lo brincamos porque ahí lo postuló un señor que ya no se cuadró mucho con las ideas de dónde sale el complejo de Edipo. ¿Cómo funciona en adultos? Porque esto se habla mucho en niños, ¿no? Que el complejo de Edipo, en el momento en el que el niño siente este enamoramiento, la niña también lo siente, ¿no? Nada más que ahí alguien se quiso poner medio feminista y ponerle nombres distintos, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Lo que se está describiendo es un momento en la vida de los niños de identificación en donde al momento de estarse identificando con sus figuras de deseo, con sus objetos de deseo, pasan por estos enamoramientos por sus figuras paternales. Por ejemplo, la niña se quiere casar con el papá, el niño se quiere casar con la mamá, el niño se quiere casar con el papá, la niña se quiere casar con la mamá. Ahí todavía no hay una diferenciación. Pero lo que se va viviendo es una situación de celos y de conflicto. ¿Por qué? Porque el niño está enamorado de estas figuras porque son las únicas figuras que conoce, ¿no? Por eso es que luego también los niños empiezan a enamorar de sus maestras, pues son las únicas personas que conocen, y luego eso se va desplazando hacia otras figuras que son más posibles, ¿no? Como la compañerita, el compañerito, el vecino. Es la evolución normal. En psicoanálisis se habla mucho de esto porque esta es una de las etapas de desarrollo, un momento en la etapa de desarrollo en donde se van fundando un montón de situaciones de nuestra identidad. Y se habla de que alguien está viviendo ese complejo de Edipo porque nunca se ha podido separar de la madre. Y ahí lo que estamos viendo en sí es que es un complejo de Edipo que no quedó bien resuelto. O sepultado sería la manera de más correcta de hablarlo, porque no es algo que simplemente se acabe, sino que es un conflicto que solamente se desplaza a otros aspectos de nuestra vida, y dependiendo de cómo se haya vivido, de traumático, ¿no? o de difícil en esos momentos de nuestro desarrollo, son cosas que van a afectar en la manera en la que nosotros nos vamos relacionando con las otras personas. Entonces, ¿cómo se viven los adultos? Por ejemplo, lo podemos ver en las personas que son infieles constantemente o que les empiezan a gustar las personas que son casadas, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ahí se está reviviendo eso, no quedó bien sepultado ese complejo de Edipo y se está intentando revivir, reestructurar esa rivalidad que tuve. Ahora este hombre sí me va a preferir a mí, ahora esta mujer sí me la voy a quedar yo, pero tiene que ser una mujer ocupada, casada, para que yo sienta esa emoción, para que yo me involucre. Esa es la manera en la que se va como reviviendo, ¿no? Más bien, y no reviviendo, sino que es una fijación en una cuestión de nuestro desarrollo. Ahí es como se va interviniendo. Pero bueno, pues por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Espero que haya sido de su agrado este video. Como le digo, a mí me gustan muchísimo estos videos y mes con mes los estamos haciendo. Si a usted le quedaron preguntas, guárdemelas ahí para el siguiente mes, que usted las va a poder poner punto con punto en la encuesta que le hacemos siempre al final de todos los meses. Pero bueno, por el día de hoy yo me despido. Si le gustó el video, déjenos un like, suscríbase por favor. Y yo soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.